Dios y por España, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal en el Ayuntamiento de Orihuela, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, y acatar, por imperativo legal y contra mi conciencia, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. ¡Viva el Rey y viva España! Por Dios y por España, y acatando por imperativo legal y contra mi conciencia el Estatuto de la Comunitat Valenciana. Así jura su cargo José Manuel García Escolano, nuevo concejal por Vox en Orihuela, donde el partido de extrema derecha ha conseguido 2 actas. Tiene 20 años y con este crucifijo de grandes dimensiones se dirigió al atril y pronunció las palabras que hemos escuchado. García Escolano sigue así la senda que ya marcaron los 10 diputados de Vox en las Cortes Valencianas cuando a mediados de mayo juraron su cargo de parlamentarios por Dios y por España, y con la mano puesta en una Biblia y un crucifijo. Buenas noches, esto es Público al Día. Tras la toma de posesión de José Luis Martínez Almeida como alcalde de Madrid, no tardó en aparecer la cuestión: ¿qué ocurrirá ahora con Madrid Central? ¿Acabará el nuevo edil con la medida estrella de Manuela Carmena? Aún está por ver, porque por lo pronto lo que sí que ha hecho nada más ocupar Cibeles es aprobar una moratoria que suspenderá las multas por infracciones en el área de Madrid Central a partir del 1 de julio. El popular José Luis Martínez Almeida ya es alcalde de Madrid. ¿Qué pasará ahora con Madrid Central? Si algo destacó durante la campaña en repetidas ocasiones fue su deseo de acabar con ello a toda costa. Sí, acabaremos con Madrid Central. Y su primera medida sobre este asunto no ha tardado en llegar. Va a haber una moratoria de multas en Madrid Central, previsiblemente a partir del próximo 1 de julio. Una modificación que no tira del todo la medida de Manuela Carmena a la basura. ¿Realmente desaparecerá Madrid Central? Elaborar ese nuevo modelo que venga a cambiar, a sustituir, a reconvertir Madrid Central, por ver cuáles son esos ejes estructurantes en los cuales se va a permitir la circulación. Según un informe de Ecologistas en Acción, los niveles de dióxido de nitrógeno han caído hasta un 44% con la aplicación de Madrid Central. Y aun con estos datos encima de la mesa, Madrid Central no es el modelo adecuado precisamente como ejemplo de movilidad sostenible en la ciudad de Madrid, porque ya tenemos resultados que acreditan que es un fracaso. Aunque a su propuesta le ha salido un duro competidor. Su socio de gobierno, Ciudadanos, no ve nada claro ahora revertir Madrid Central. Tanto Ciudadanos como yo, aunque podamos diferir en la solución, lo que tenemos que hacer es permitir que los madrileños puedan circular por toda la ciudad de Madrid en las debidas condiciones, sin perjuicio de que, por supuesto, hay que luchar por la calidad de aire y contra la contaminación. Acabar con la medida estrella de Ahora Madrid podría hacer que el nuevo gobierno municipal se enfrentara a una multa por parte de la Comisión Europea si suben los niveles de contaminación. La nueva ley hipotecaria ya está entre nosotros, con varias ventajas para el hipotecado. Entre ellas, reduce las comisiones que tiene que soportar, le libera de asumir los seguros y otros productos que habitualmente le endosaban los bancos, y endurece además las condiciones para que las entidades financieras puedan instar una ejecución por impago. Pero aún hay más. Os las mostramos en el siguiente vídeo. ¿Qué gastos pagará el banco? Los gastos de gestoría, registro, notaría, el impuesto de actos jurídicos documentados, así como su copia de la escritura, correrán a cargo de las entidades bancarias. Según el portal iahorro.com, la nueva regulación permitirá a los clientes ahorrar una media de entre 500 y 1.000 euros.
¿Qué gastos asumirá el cliente? El cliente tendrá que abonar su propia copia de escritura y tasación. ¿Qué pasa con las cláusulas suelo? La norma las elimina. ¿Y los impagos? ¿Cuándo podrá el banco iniciar un proceso de desahucio? Los clientes estarán más protegidos frente a los impagos. A partir de ahora, el proceso de desahucio se podrá iniciar tras 12 meses de impagos. Hasta ahora era de 3 meses. ¿Y la transparencia? ¿Estará mejor informado el cliente? A partir de hoy, el cliente tendrá derecho a ser asesorado por un notario de forma gratuita. Además, tendrá que recibir la información precontractual al menos 10 días antes de la firma. ¿Qué le falta a la nueva normativa? La nueva ley no introduce la dación en pago, una medida por la que en caso de embargo el hipotecado seguirá obligado a continuar pagando el préstamo. Tampoco termina con las cláusulas abusivas. Se escuda en una constancia documental para evitar así posteriores reclamaciones. Y por último, los expertos advierten, conlleva sobrecostes a los bancos, así que es posible que las entidades bancarias traten de trasladarlos al cliente endureciendo las condiciones de contratación de sus hipotecas. ¿Con falda o con pantalón? Una cuestión que parecía superada vuelve a situar esta pregunta en el centro del debate, y todo por la ocurrencia de una empresa rusa de premiar a sus trabajadores con un extra de dinero si lucen vestidos o faldas en el lugar de trabajo. Eso sí, no pensando en ellas, sino con el objetivo de alegrar a su plantilla, compuesta en un 70% por trabajadores hombres. Una discriminación más al colectivo femenino. Maratón de feminidad. Una empresa rusa ofrece pagos extra a las empleadas que en lugar de pantalón usen faldas y vestidos. Un bonus de 1,35 euros más al día. ¿Qué persigue esta medida? Alegrar en palabras literales a su plantilla con un 70% de hombres. Contra estos estereotipos se alzaron las japonesas en el movimiento Kutu, reclamando libertad ante las imposiciones de etiqueta del país. No quieren trabajar obligatoriamente con tacones, algo socialmente impuesto. Pero comprendería descubrir que la ropa de trabajo corresponde en la mayoría de los casos a la libertad y voluntad de la propia empresa. Eso sí, siempre que no atente contra los derechos constitucionales de la propia imagen, la no discriminación o el desarrollo libre de la personalidad. Esto reflejan varias sentencias en nuestro país. En 2015, el Tribunal Superior de Justicia declaró improcedente el despido de una empleada que se negó a llevar tacones y maquillaje. En 2011, el Tribunal Supremo tumbó la imposición de una clínica gaditana de que las enfermeras llevasen falda, cofia y delantal, por considerarla una medida discriminatoria y propia de otra época. Las empresas aluden a los usos y costumbres, unos usos que cambian y que a día de hoy no se corresponden con la vestimenta diaria de las mujeres. Solo en caso de tratarse de una razón de seguridad, la empresa tiene la potestad de imponer sin explicaciones un atuendo para el empleado. Bolsonaro no vive sus mejores días. El presidente brasileño ultraderechista baja en las encuestas y sus medidas no terminan de convencer a la población. Su semana horribilis, que comenzó con el Morogate, como se conocen las filtraciones de la causa que llevó a prisión a Lula da Silva, y concluyó con la primera huelga general. Podría ser la primera de muchas. Jair Bolsonaro en caída libre. El presidente brasileño de ultraderecha sufre sus peores días desde que comenzó su mandato. Que jamais será vermelha. Solo un 34% de la población aprueba su gestión según las últimas encuestas. En enero, el apoyo que registraba era del 60%. La semana pasada fue su semana horribilis. Empezó con el escándalo de las filtraciones sobre el encarcelamiento del expresidente Lula da Silva y acabó el viernes con su primera huelga general contra la reforma de las pensiones. Prometo manter, defender y cumplir a Constitución. Por si no fuera suficiente, el Senado rechazó también su decreto sobre la posesión de armas. Como respuesta, Bolsonaro, gran defensor de las mismas, pidió a la población civil que adquiriera una pistola para evitar un posible golpe de Estado. Para lhes garantir esse legítimo direito à defesa, eu como presidente vou usar essa arma. También pidió a sus seguidores a través de su cuenta de Twitter que presionaran a los senadores para que legalicen el uso de armas. Pierden los buenos ciudadanos que difícilmente tendrán derecho a comprar sus armas. Otra de las banderas de Jair Bolsonaro es la negación de la crisis climática. Según las entidades ecologistas, el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente ha caído un 95%, así como la prevención de incendios un 38%.
medidas que podrían causar daños irreversibles en el Amazonas. Corren malos tiempos para los viñetistas. Tras la decisión del periódico The New York Times de prescindir de sus viñetas satíricas tras las críticas recibidas por una de ellas, muchos podrían seguir su estela. Recordemos casos como el de Charlie Hebdo. ¿Debe el humor tener límites incluso en los medios de comunicación? Público apuesta por la libertad y añade a su equipo un humorista gráfico, Eneko de las Heras. Hemos hablado con él. El humor gráfico nos ayuda a entender la realidad desde otro punto de vista, con un componente crítico, irónico, ácido. No es fácil realizar dibujos sencillos sobre temas complejos, pero dibujantes como Eneko de las Heras lo consiguen condensando en una viñeta las cuestiones más trascendentes de la actualidad. Creo que es muy importante al dibujar hacer un análisis de la realidad lo más concienzuda posible. Dije que no creo en el humor por el humor. Pienso que el humor es pensamiento. O sea, cuando tú haces una viñeta o cuando echas un chiste, hay un pensamiento detrás, hay una idea detrás. Entonces, toda idea que es dicha debe ser asumida con una responsabilidad también. El humor es un componente necesario para presentar, comentar, definir la realidad de una forma más distendida, con una visión crítica que es más necesaria que nunca. Yo creo que el humor es una herramienta. Nunca he creído en el humor como un fin en sí mismo. En mi caso, por ejemplo, yo me considero un dibujante que expreso ideas y el humor es una herramienta más que yo uso. Aún así, esa herramienta puede caer en la tentación de ser prescindible y cada vez más. Las redes sociales y los nuevos tiempos han abierto el debate sobre los límites del humor, algo que ha tenido incluso una gran consecuencia: que el New York Times deje de publicar viñetas satíricas dentro de unas semanas. A ver, yo, con esto de los límites del humor, yo creo que toda sociedad tiene sus tabús. Cuando hablamos de lo políticamente correcto, hay distintas formas de lo políticamente correcto. Hay un políticamente correcto desde la izquierda y hay un políticamente correcto desde el poder y desde la derecha. Esas líneas rojas están a la orden del día de diferentes maneras y muchos dibujantes, incluido el propio Eneko, han tenido que sufrirlas. Que toda la vida, entre una cosa y otra, siempre he tenido esas llamadas de atención, tal, bueno, pero creo que casi todos la tenemos, ¿no? Una de las funciones del humorista gráfico es llevar las líneas rojas hacia fuera, ensanchar el campo de pensamiento. Pero lo cierto es que siempre habrá nuevas formas de expresarse. El ser humano siempre encuentra maneras creativas de echar para adelante. El centro penitenciario del Dueso ha sido el lugar escogido por el artista Peyak para su último proyecto artístico, Goldmine. Ayudado por los reclusos de la prisión, Peyak ha creado un total de 3 obras que atenúan la frialdad que se respira entre los muros. Destaca Hollow Walls, un juego visual en el que el artista parece abrir los muros de hormigón para que un pájaro escape. Una buena metáfora de la libertad. Con estas imágenes nos despedimos. Os dejamos ahora con Juan Carlos Monedero en La Frontera. Hasta mañana. Suddenly we were